resultado de la suma. Copiamos, pegamos. Entonces vamos a cambiar R suma por R resta, R suma por R multiplicación, y únicamente cambiamos el signo de la operación que está realizando. Ahí tenemos una resta y aquí tenemos una multiplicación. Y si nos damos cuenta, aquí me está marcando un error. Me dice que la función operaciones básicas no devuelve un valor. Entonces le voy a decir que después que haga estas operaciones me regrese valores. Con esto ya estoy diciéndole que todos los valores que contenga o toda la información que le llegue la procese y la regrese por la misma variable que es de tipo cDatos. Entonces únicamente estoy mandando o estoy regresando una variable, pero internamente esta variable contiene n cantidad de propiedades que yo puedo utilizar. ¿Dónde las voy a utilizar? En el FRM principal. Nos damos cuenta aquí ya esto es lo que teníamos. Entonces vamos a borrarlo. Vamos a crear nuestro tipo de dato o nuestro tipo de variable de ese dato. Le pongo dim, mi variable o mis operaciones as, ¿de qué tipo? C básicas. Pero para esto también necesito, hay que construir el objeto con la palabra new, porque lo estamos creando. Y vamos a crear nuestro otro tipo de variable, mis datos, que son donde voy a contener o voy a almacenar toda la información. As new cDatos. Entonces en cDatos voy a guardar, en mis datos voy a guardar mis valores numéricos. Anteriormente yo tenía que haber puesto cint para poder transformar una cadena. Recordemos, todo lo que entra dentro de las cajas de texto, los textbox, son cadenas, todo lo que yo obtenga de ahí. Entonces yo tendría que convertirlo a un tipo de datos entero o un tipo de datos flotantes, dependiendo lo que vaya a realizar. En este caso ya no voy a poner este tipo de conversión, únicamente le voy a decir txt número 1.text. ¿Por qué? Porque el tipo de dato que va a recibir mi variable es de tipo entero. Entonces automáticamente va a ser un cast, una conversión de una cadena a un entero. Ok, voy a ponerle mis datos punto número 2 igual a quién, a txt número 2.text. Entonces hasta ahí ya mandé los datos a mi objeto llamado mis datos. Entonces ahora lo que tengo que hacer es hacer la operación y esperar que me regrese las operaciones que yo le dije que hiciera. Entonces ahora yo le tengo que decir mis operaciones punto operaciones básicas, y aquí me va a decir que operaciones básicas funciona o recibe un parámetro de tipo cDatos. Y si recordamos, el tipo cDatos lo tenemos creado con mis datos. Aquí está el tipo cDatos y aquí está la variable que estamos utilizando de este tipo de dato, ¿no? Entonces mis datos, entonces yo que tendría que ponerle mis datos y cierro mi paréntesis. Pero si vemos aquí también me dice que esta operación o esta función de operaciones básicas regresa un tipo de dato llamado cDatos. Entonces, para no generar otra instancia, le voy a decir que también mis datos pueden recibir operaciones básicas. Vamos a ver por qué nos está marcando un error. Dice que no se puede. Ok. Entonces aquí son mis operaciones. Operaciones básicas, mis datos. Okay. Se borró mis operaciones cuando incluí mis datos. Entonces aquí ya mis datos van a recibir el resultado de la suma, el resultado de la resta y el resultado de la multiplicación. Únicamente me faltaría decirle mandarlos a pantalla. Txt suma su propiedad text.
le voy a decir que está mis datos punto que punto resultado de la suma, y le digo txtr resta punto text va a ser igual a mis datos punto r resta, y txtr multiplicación punto text va a ser igual a mis datos punto multiplicación. Toda esta forma, por medio de una función que tenemos dentro de C básicas, estoy regresando estos tres valores: R suma, R resta, R multiplicación, por un tipo de datos llamado C datos. Aquí yo lo proceso, lo almaceno nuevamente en mis datos. No se altera lo que ya tengo aquí, puesto que no se está sustituyendo. Entonces aquí yo mando el resultado de la suma, el resultado de la resta y el resultado de la multiplicación sin ningún problema. Veamos si está funcionando esto. Lo ejecutamos y le ponemos 20, 10, y al darle calcular me dice que el resultado de la suma es 10, el resultado de la resta es 10, el resultado de la multiplicación es 0. Vamos a ver por qué está causándonos un error. Veamos. Ok, estábamos viendo que nos había marcado un error. Le ponemos 10 y le ponemos 10. Perdón, vamos a ponerle 20 para que veamos el error. 20, calculamos, aquí me aparece 10, aquí me aparece 10, aquí me aparece 0. ¿Cuál es el error? Si revisamos nuestro código, cuando le digo datos num1 igual a text num1.text y mis datos .num2 igual a text num2, aquí está el problema. Este es nuestro pequeño problema. Hay que tener cuidado cuando reasignamos los valores. Entonces ahora sí, ya corrigiendo ese pequeño problema, lo ejecutamos y le decimos ingresa el primer número 20, ingresa el segundo número 10, y al darle calcular ya nos aparece que es un 30. 20 más 10 ya da 30, 20 menos 10 nos da 10, y al multiplicar 20 por 10 nos da 200. De esta forma estamos viendo que efectivamente nos está respetando las operaciones que tenemos en este lado. Realiza las operaciones, nos regresa los valores y nuevamente yo los vuelvo a capturar en mis datos porque son del mismo tipo, y ya le digo mis datos R suma, que lo ponga en la suma, mis datos R resta, que los ponga en la resta, y la multiplicación, que la ponga en multiplicación. De esta forma podemos transferir los tipos de datos. Esto nos va a ir adentrando un poquito a lo que sería el manejo de tipos de datos definidos por el usuario. Esto, si queremos implementar algún tipo de modelo a 3 capas o lo que sería el modelo vista controlador, nos sirve demasiado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que encapsular la información, enviarla por medio de un parámetro, procesarla y regresarla nuevamente a nuestro modelo de vista para poderlo presentar al usuario. Bueno, con esto vamos a llegar al final de este video tutorial. Espero les sirva y se entienda un poquito para qué sirven los get y los sets, y nos sirve mucho para poder evitar el mandar muchos parámetros desde una línea. Si nos damos cuenta, aquí yo mando mis datos como un solo parámetro. Yo no tengo que mandar uno o dos datos, o si en dado caso que yo esté manejando 10 datos, no tendría que mandar los 10 datos directamente sobre el procedimiento. Únicamente mando el tipo de dato definido por el usuario, que sería CDatos. Tengo que asignarlos respectivamente, y ya con esto, cuando yo los mande a procesar en algún método, pues yo los puedo sacar, puedo manipular y los puedo regresar de igual forma, únicamente un solo valor. Recordemos que una función no permite más allá de un solo valor. ¿Vale? Yo no puedo decirle que aquí voy a regresar un tipo de datos entero, más un tipo de datos de cadena, más un tipo de datos de caracteres, o un tipo de dato booleano. Entonces lo que hago es conjuntar todos esos tipos de datos en variables definidas por el usuario y regreso una clase como parámetro. Ya la proceso y ya la puedo seguir utilizando sin ningún problema. Entonces únicamente sería
Restamos con guardar nuestro proyecto y eso sería todo. Hasta luego.